perfectamente santo, pero sin embargo a través de la obra del Espíritu nosotros podemos al mismo tiempo también poner en práctica justicia y poner en práctica santidad. Pero lo que vamos a ver hoy día de que Dios es absolutamente soberano no es un atributo que nosotros podamos tener, no es algo que nosotros podamos hacer, porque solo Dios es absolutamente soberano. Y ninguna doctrina, hermanos y hermanas, es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. Y esto no se debe a nada más y nada menos que el orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo. Si hay una doctrina, si hay una enseñanza que es totalmente aborrecida por la mente humana del ser humano, es la absoluta soberanía de Dios. No hay nada que el hombre aborrezca más de saber que Dios ordena todo, controla todo y gobierna sobre todo. Muchos hombres pueden hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios, pero nadie o muy poco quiere hablar de la soberanía de Dios, porque es mucho mejor viendo a un Dios tierno, a un Dios compasivo. Prácticamente muchas personas pintan a Dios como un anciano que está en su silla y que es solamente bondad y que solo despliega amor, pero sin embargo la palabra nos habla de que Dios está entronizado, de que Dios está sentado en su trono. Por lo tanto, Él ordena todo, controla todo y gobierna sobre todo. El gran problema es que la mente de los hombres es carnal y está totalmente declarada en enemistad contra Dios y aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo al decreto eterno de Dios. Nosotros como iglesia creemos de que nada sucede en este mundo a no ser porque Dios en la eternidad pasada lo decretó. Hoy día vamos a ver muchos aspectos referente a lo que es la soberanía de Dios. De hecho, vamos a ver en qué consiste la soberanía de Dios. Vamos a ver que la soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana. Al mismo tiempo, nosotros vamos a ver en qué está sustentada, cuáles son las bases para que podamos nosotros confiar y ver la soberanía de Dios. Al mismo tiempo, en eso vamos a ver 4 puntos, los cuales no vamos a alcanzar a ver completo hoy día, y vamos a dejar algunos puntos que son los más controversiales para la segunda parte. Por ejemplo, ¿cómo vemos la soberanía de Dios en la salvación? ¿Cómo vemos la soberanía de Dios en cuanto a la maldad? ¿Y cómo vemos la soberanía de Dios de la mano con la responsabilidad de los hombres? Por lo tanto, hablar todo eso, más lo que hoy día vamos a ver, era imposible dejarlo solamente en un tema de 1 hora o menos de 1 hora. Espero que podamos verlo en 1 hora. Así que tengamos eso en mente. Lo más despreciable de todo para la mente humana es que la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios. Ese va a ser el punto de inflexión o el punto más controversial que quizás nosotros vamos a ver en la segunda parte de este tema. Entonces, los versículos que nosotros leímos recién, nosotros podemos ver cómo sucede este acontecimiento donde este rey, según nuestra hermana Claudia nos relataba, era un rey que poseía de todo, tenía grandeza por doquier. Él podía ver y contemplar lo que sus manos habían hecho, en el sentido de que él era el hombre que gobernaba, él era el que reinaba, él era el dueño de todo, pero sin embargo había una pequeña cosa, que si así podemos decir, que es una gran cosa, que él había ignorado, que nada de lo que él tenía, hacía, pertenecía realmente a él, que había una corona superior sobre la corona que él tenía. Y esa corona, él no era consciente, pero hay otro rey en las Escrituras llamado David, que sí era consciente que había una corona mayor por sobre su cabeza. Por eso cuando él ganaba las batallas, él decía, por causa de Jehová yo me haré más vil. Él sabía que a pesar de que la victoria la ganaba él, el que daba la victoria era Dios. Pero sin embargo, Nabucodonosor no tenía ese conocimiento.
Nabucodonosor desconocía que toda la grandeza que él veía a su alrededor, todo el esplendor que él veía en su propia vida, había un Dios, el único Dios verdadero, que él le había permitido absolutamente todo y que nada había acontecido por casualidad y que tampoco Dios se lo había permitido para engrandecerlo a él, sino que Dios, que es soberano, siempre obra conforme a sus propósitos, conforme a sus designios, conforme a su voluntad. Ahora entonces, después de todo lo que hemos dicho, ¿qué es o en qué consiste la soberanía absoluta de Dios? Y podemos dar como una definición que la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Lo repito, la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad, todo lo real, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, pero sabemos que existe, es producto no simplemente de una explosión, de un Big Bang, no es producto de una evolución. Inclusive, esas personas que nosotros muchas veces vemos como tan amigables y como personas tan bondadosas que son los mormones, ellos no creen que todas las cosas existen porque hay un Dios que creó absolutamente todo. Ellos creen que Dios el Padre simplemente organizó todo lo que había. Ellos no creen en un Dios que creó todo. Ellos creen en un Dios Padre que organizó todo. Por lo tanto, eso es totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras y a lo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros creemos que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios está en el control de todo lo que pasa. Hermanos, esto es muy importante. Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o malo. Y esto es algo que a nuestra mente le cuesta entender, pero Dios no está al control solamente de lo bueno que pasa a nuestro alrededor o de lo que pasa aún en nuestra propia vida. Dios está al control, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea autor del pecado, ni que se goce de los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que resultará en su propia gloria. Por lo tanto, nosotros podemos ver diferentes cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, fuera de nuestro propio contexto, porque vemos muchas situaciones. Hay cosas que muchas veces nosotros hemos pensado y lamentablemente las pensamos muchas veces siendo cristianos. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos nosotros ponemos en duda ciertas cosas de Dios y debemos ser honestos en eso. Muchas veces nos preguntamos cosas y debemos reconocer que eso es incredulidad. Pero sin embargo, una de las cosas que los incrédulos se preguntan, si en realidad Dios existiera o si Dios tuviera el control de todas las cosas, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay lugares con tanta hambre? ¿Por qué Dios permite que muera tanta gente inocente? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Y son muchas preguntas que los incrédulos se hacen. E inclusive los miembros del pueblo de Dios muchas veces también nos hacemos ese tipo de preguntas. Por eso es tan importante que nosotros y Dios en su gracia nos permita comprender de la mejor forma posible de que Dios no tiene solamente el control de las cosas buenas que ocurren, sino que Dios tiene el control aún de las cosas malas que ocurren, esas cosas que no podemos entender, esas cosas que intentamos nosotros comprender por qué suceden. Dios tiene el control. Una cosa sí debe estar clara: Dios nunca es la causa de la maldad. Dios nunca es el autor del pecado. Dios nunca se goza del sufrimiento de sus criaturas, pero sin embargo todo lo que pasa forma parte de un gran plan que finalmente resultará en que Dios sea glorificado. Dios siempre será glorificado porque nada pasa al azar. Nada ocurre porque sí. Y nunca algo pasó por alto a Dios. Nunca fue que Dios algo no lo vio venir o que simplemente a Dios lo sorprendió.
porque son de las diferentes preguntas que nacen en el corazón del hombre. Entonces, la soberanía de Dios, con lo que ya tenemos en mente, esa soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana. Ahora, ¿por qué la soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana? Primero, porque solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si Dios no fuera totalmente soberano, Él no podría garantizar sus promesas. Eso significa que Dios promete. Una de las cosas que normalmente pasan cuando uno es niño, uno le promete muchas cosas a la mamá. ¿Es así, cierto? ¿El niño es capaz de cumplir todo lo que promete? Ni siquiera el esposo es capaz de cumplir todo lo que promete. Porque el esposo depende de muchas cosas. La mujer depende de muchas cosas. Porque depende que tenga salud, depende que tenga vida. Por eso la palabra dice, si Dios quiere, iré a tal lugar. Si Dios quiere, haré tal cosa. Pero sin embargo, en Dios no existen esos términos. En Dios no existe si alguien le permite, Él lo hará. O si alguien quiere, Dios hará. Dios es absolutamente soberano. Él no depende de nada ni de nadie para hacer las cosas. Por lo tanto, ¿por qué la soberanía absoluta de Dios es la única base válida para la fe cristiana? Primero, porque solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Si no controla todo, no podemos confiar en Él. Si Dios no controla todo, no podríamos confiar en Él, y mucho menos para salvación. Hermanos, si Dios no controla todo, Él no sería digno de confianza. ¿Sabe por qué? Porque tal vez algo le impediría salvarnos. Si Dios no es soberano, deberíamos temer de que cualquier cosa puede interponerse entre lo que Dios ha dicho hacia nuestras vidas y finalmente puede que Dios no cumpla. La soberanía de Dios garantiza que todo lo que Él ha dicho se hará. La soberanía de Dios garantiza que no habrá ningún inconveniente en el camino. Usted le dijo, a tal hora estaré en Concepción, pero sin embargo no sabía que iba a haber un accidente, no sabía que iba a haber un problema en el tráfico. Nosotros el otro día viajábamos a Concepción con mi mamá y había una pelea entre 3 personas porque quizás habían chocado y estaban muy fuerte peleando, y eso nos retrasó un poco en el camino. Esos son problemas que no pudimos prever, hermanos. En el corazón de Dios, en la soberanía de Dios, esos imponderables no existen. No existen cosas que retrasen lo que Dios ha determinado hacer. Dios es soberano y por eso nosotros podemos y debemos confiar en Él. No sería lógico confiar en un Dios que no controla todo. Si Dios no controla todo, hermanos, no podríamos confiar en Él. Pero sin embargo, ahora otra pregunta. Si Dios controla todo, ¿por qué no confiamos en Él como deberíamos confiar? Porque si Él no controlara todo, estaríamos en lo correcto, en que no confiáramos en Él. Por eso Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Por qué? Porque solo Dios controla todo. El hombre no tiene la capacidad de controlar todo, por eso el hombre no es el objeto de nuestra confianza, no es el objeto de nuestra estabilidad, pero sí Dios. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar aprendizajes espirituales de lo que sucede en nuestras vidas. Eso quiere decir que sería imposible saber si Dios nos está enseñando algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. No sé si me explico con esto. De repente pasan muchas cosas y no sabemos en realidad por qué o para qué están sucediendo las cosas. Hermanos, si Dios no fuera soberano, sería lo mismo tener fe en la suerte que confiar en Dios. Si Dios no fuera absolutamente soberano, si Él no tuviera completamente el control de todo, sería lo mismo confiar en el azar, en la suerte, que confiar en Dios. Pero sin embargo, como Dios es soberano, como Dios tiene el control de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas, nosotros sabemos que lo que nos pasa, lo que nos sucede, no son meras casualidades, no son imprevistos,
Dios está obrando algo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo es claro en Romanos 8:28 cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice que todas las cosas obran para bien, está diciendo que pueden ser buenas o malas ante nuestros ojos, pero Dios está haciendo que sean para nuestro beneficio. Es difícil ver muchas veces que cosas que son difíciles, momentos de dolor, momentos de aflicción, procesos que vivimos, Dios los pueda estar obrando para bien, pero sin embargo es lo que nos enseña la palabra. ¿A qué vamos nosotros a obedecer? ¿A lo que enseña la Escritura? ¿O simplemente vamos a poner la mirada en la adversidad? ¿Sabe lo que ocurre cuando nosotros desconfiamos de que Dios tiene el control de todo? Somos llamados hombres de poca fe. ¿O acaso no se recuerdan cuando Jesús estaba durmiendo en la barca? Había tormenta, había tempestad, ¿cierto? Y Jesús, ¿cómo les dice a ellos cuando le dice: Señor, parece que, estoy parafraseando, parece que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, vamos a perecer, hay una tormenta? ¿Y qué le dice Jesús? Hombres de poca fe. Jesús reprende la tormenta, Jesús calma la mar. Por lo tanto, claramente Él tiene el control absolutamente de todo. Aún el viento y la mar le obedecen. Eso fue lo que dijeron ellos después. ¿Y quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Hemos llegado nosotros a esa conclusión? ¿Y quién es este Dios que tiene el control de todo? Que aunque parece que no tiene el control, Dios me ha permitido conocer que siempre lo ha tenido. Aún en las cosas malas, siempre Él ha tenido todo bajo control. Aunque yo no lo comprenda, Dios no depende de mi comprensión, hermanos. Dios no depende de nuestra comprensión. Así como un día hablábamos de que Dios es fiel, Él no depende de nuestra fidelidad. Que Dios sea fiel es porque es su esencia. No depende de nuestra fidelidad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo cuando le dice: aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, eso garantiza que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Y la soberanía de Dios no depende de nuestra comprensión. Que no comprendamos de que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque parezcan malas, eso no significa que Dios deje de ser soberano. Dios sigue siendo soberano. Tercero, la soberanía de Dios es la única base para darle gloria. Si esto no fuera así, ¿por qué darle a Él toda la gloria si no es el autor de toda la obra? ¿Por qué le daríamos la gloria a un Dios que no es el creador de todo? Por lo tanto, la soberanía de Dios le otorga a Dios el rol, le otorga a Dios la fundación de todas las cosas. Él es el creador de todo. Por eso en innumerables veces se le nombra a Él como el Adonai. Él es el Señor. Él es el Señor de la creación. Y como es el Señor de la creación, Él es la base, su soberanía es la base para que nosotros como su creación y sobre todo como su pueblo le demos a Él la gloria. Si Él no fuera el creador, ¿por qué le daríamos la gloria? ¿Se recuerdan ustedes que hay muchos versículos en Apocalipsis que dicen: porque tú eres digno, porque solamente Él es digno? ¿Y por qué Él es digno? Porque tú creaste todas las cosas. Él es digno de gloria porque Él es el creador de todo. No hay otro digno de gloria, no hay otro digno de aplausos. ¿Por qué? Una de las cosas, hermanos, para poder ilustrar esto, cuando una persona va a un museo de bellas artes y va a ver las pinturas, cuando nosotros vemos los cuadros no aplaudimos la pintura. ¿A quién aplaudimos? Al pintor. Y lo primero que queremos saber quién fue el que lo pintó para poder darle el reconocimiento a la hermosura de lo que hizo. Cuando nosotros vemos una casa hermosa, no nos ponemos a aplaudir la casa, qué lindas ventanas, qué linda puerta, qué lindo segundo piso. Preguntamos, ¿quién fue el maestro que hizo esto?
¿O quién fue el arquitecto que diseñó esto? Porque queremos conocerlo, queremos reconocer su trabajo. Hermanos, no estamos hablando de una pintura, no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un monumento, estamos hablando de la creación de todas las cosas. Tú creaste todas las cosas, por eso eres digno. Por lo tanto, Él es el Señor de la creación. Es la base de la adoración a Dios. Solo Él es digno de adoración porque Él es el soberano sobre la creación. Y es algo muy peligroso que en este tiempo no es la doctrina más abrazada, inclusive en el ámbito cristiano. Porque cuando hablamos de soberanía, se nos paran los pelos en saber de que Dios es el Señor de todo y Él hace todo como a Él le place. Esa es una de las cosas que menos los hombres van a estar dispuestos a aceptar. Cuarto punto, es la única base para la oración. Y este punto, hermanos míos, de verdad que me encanta. La soberanía de Dios es la única base para la oración. ¿Para qué orar a un Dios que no es soberano? ¿Por qué vamos a orar a un Señor que no tiene el control de todo? Quizás no pueda contestarnos. Quizás hay algo que Él no pueda responderlos. Hermanos, ¿hay algo en Dios que Él no pueda responder? ¿Hay algo en nosotros que Dios no pueda contestar? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Por lo tanto, la soberanía de Dios es la única base para nuestra oración. Nunca le diría de este púlpito que doble sus rodillas delante de alguien que no tiene la capacidad de responder su oración. Una de las cosas que sucede cuando hay candidaturas de alcaldes, de presidentes, de gobernadores, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a prometer, pasan por diferentes partes, hacen una campaña política y la verdad es que su campaña política está llena de engaños. ¿Por qué está llena de engaños? Porque ellos saben que están prometiendo cosas que no van a ser capaces de cumplir. Cuando un presidente hace una campaña política, promete cosas que nunca se podrán hacer en 4 años. Ellos saben que en realidad deben pasar 3 a 4 gobiernos más para poder cumplir en parte algunas cosas, porque dependen de muchos escenarios. Pero sin embargo, hermanos míos, a pesar de que ellos prometen y saben que no pueden cumplir, nuestra base para doblar nuestras rodillas e inclinar nuestro corazón delante de Dios es porque Él es el único que puede contestar todas nuestras oraciones. Él es el único que puede cumplir todas sus promesas, porque Él es el soberano. Él tiene el control de todo, de lo bueno y de lo malo. Cuando nosotros entendemos que Él es soberano, absolutamente vamos a hallar descanso en nuestras almas, porque vamos a saber que a pesar de que es muy malo, parece muy terrible, pero sin embargo, el Dios que es soberano tiene el control en esta situación, y eso me va a dar calma. ¿Saben por qué Jesús estaba tan calmado en la barca en el momento de la tempestad? Porque Él conoce la soberanía de su Padre. A pesar de que Él es Dios mismo, encarnado, pero Él estaba en la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, Él disfrutó de la soberanía de su Padre. Solamente alguien que conoce la soberanía de Dios puede ir a la cruz con gozo. Solamente alguien que conoce la soberanía de Dios puede beber la copa de ira con gozo. Porque Él conoce perfectamente que todo está bajo el control de su Padre. La cruz, hermanos míos, nunca estuvo bajo el control de Satanás. Jamás. El Getsemaní nunca estuvo bajo el control de Satanás. Los látigos en Cristo, la corona de espinas nunca estuvo en manos del diablo. Siempre estuvo en las manos de Dios. Siempre, de principio a fin. Todas nuestras aflicciones, todas nuestras preocupaciones, todo lo que nosotros hemos vivido desde que vinimos a esta vida hasta este momento siempre ha estado bajo el control de Dios. Aunque nosotros no lo hayamos comprendido, siempre ha estado bajo el control de Dios. Y la palabra soberano no puede ser limitada. Es imposible que Dios sea un poco soberano, o que Dios sea un 80% soberano, o que Dios sea un 95% soberano. Es ilógico decir, Dios es soberano, pero eso lo van a escuchar muchas veces. Sobre todo cuando se habla de la salvación.
Está bien, Dios es soberano, pero no. Cuando decimos Dios es soberano, pero lo que estamos confesando es que no creemos en la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y basta. Dios hace como Él quiere y basta. Dios tiene el control de todo y basta. Dios es soberano, pero estamos confesando de que en realidad no creemos de que Dios es soberano. Decir que Dios es soberano, pero es como decir de que Dios es un poco infinito, de que Dios es altamente eterno, pero no completamente, o que Dios es un poco santo. Estamos disminuyendo sus atributos. Dios es soberano y listo. No hay pero para definir la soberanía de Dios. Ahora, teniendo en mente esto, de que la soberanía de Dios es la base de la fe cristiana, es importante ahora que conozcamos cuáles son las bases de esta doctrina. Y dentro de las cosas que Dios me permitía conocer, creo que hay 4 bases que son muy importantes. Pueden haber otras, o otros predicadores pueden agregar diferentes cosas, pero sin embargo, creo que hay 4 bases sobre esta doctrina para que la soberanía de Dios pueda ser creída, y creo que siguen un orden lógico. La primera, los atributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. Estamos hablando de que hay bases para esta doctrina de la soberanía. Para que podamos aseverar que Dios es soberano, esta doctrina está basada también en otros atributos de Dios, como los atributos de la omnisciencia y omnipotencia. Segundo, la voluntad inmutable de Dios. Tercero, que la realidad es producto de los decretos divinos. Vamos a ver también de que la doctrina de la soberanía está basada en la realidad que es producto de los decretos divinos. Y cuarto, que Dios es dueño de todo y por lo tanto lo controla todo. Esas son las 4 bases. Por lo tanto, para que veamos el primer punto, que el fundamento de los atributos de la omnisciencia y omnipotencia, primero, la Biblia enseña que Dios es omnisciente. No vamos a profundizar en estos atributos, solamente los vamos a ver como base para la soberanía de Dios. La Biblia enseña que Dios es omnisciente, y esta palabra omnisciente significa que lo sabe todo. No hay nada oculto delante de Dios. Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Isaías 46, versículo 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estos versículos muestran de que en realidad Dios es omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Antes de que las cosas sucedan, Él ya las anuncia, y además dice que su consejo, sus designios, sus deseos permanecerán y Él hará todo lo que quiere. La palabra omnipotente, que es el otro atributo en el cual está basada la soberanía del Señor, es la omnipotencia. Y que Dios sea omnipotente quiere decir que Él es todopoderoso. Apocalipsis 19:6 nos dice: porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Entiendan esto: Dios es soberano. Significa que Él está al control de todo, que Él lo gobierna todo, que Él es el creador de todo. Pero además de eso, estamos diciendo que su soberanía descansa en que Él al mismo tiempo es omnisciente. Él lo sabe todo. Y al mismo tiempo es omnipotente. Él tiene todo el poder. Entonces, una negación de la soberanía de Dios equivale a la anulación de uno de estos atributos. Si nosotros dijéramos de que Dios no es soberano, o decimos de que Dios es soberano, pero
estamos anulando uno de estos atributos, porque el Dios soberano que creó todo, que controla todo y que gobierna todo, además lo sabe todo y tiene todo el poder. Decir que Él no es soberano es negar que Él lo sabe todo y que Él tiene todo el poder. Hermanos, no sé si se dan cuenta que al reconocer que Dios es soberano, estamos también afirmando que ese Dios soberano es soberano porque no hay nada oculto delante de Él. No hay nada que Él no sepa. No hay nada velado ante sus ojos. No hay misterios, no hay enigmas delante del Señor. No hay ningún acertijo delante de Dios, hermanos. No hay nada de eso. Y al mismo tiempo Él es todopoderoso. ¿Sabe cuánto descanso debe darnos que el Dios soberano lo sabe todo y que tiene todo el poder? Significa que no hay nadie que pueda vencerlo. Significa que no hay nada imposible para Él. Es que mi situación es muy difícil. ¿Qué necesita? Que alguien fuerte me ayude. Dios es todopoderoso. Nadie puede evitar que la mano del Señor haga algo. Es que no, la mano del enemigo está puesta. Hermanos, esos son pensamientos humanos. El enemigo simplemente es como un perro con correa y Dios le da el límite que Él quiere, porque el soberano es Dios. La iglesia por mucho tiempo habla más del diablo que de Dios. Habla más de los demonios que del poder de Dios. Pero sin embargo, si nosotros vemos las Escrituras, veremos que el diablo no es más que un perro con una cuerda y Dios solamente le permite llegar hasta donde su mano se lo permite. Él nunca irá más allá porque el soberano es Dios. El enemigo solamente es un instrumento de cómo Dios lleva a cabo sus designios, porque Él hará todo lo que Él quiere. Nadie se interpondrá en el camino de Dios. Hermanos, que nuestro Padre sea Dios, un Dios soberano, que tiene todo poder, que todo lo conoce, que Él es el creador de todo, Él lo controla todo y lo gobierna todo, debería dar el mayor descanso a nuestra alma. Soy el hijo de Él. Soy el objeto del amor de ese Dios, hermanos. Parece que ese Dios fuera intransigente. Parece que ese Dios no conociera amor, porque es todo poder, es solamente creador, solamente lo gobierna. Pero cuando le aprendemos a conocer y le vemos en la imagen de su Hijo Jesucristo, nos damos cuenta de que todo lo creó en amor, todo lo gobierna en amor, todo lo controla el amor. Porque Él nunca deja de ser amor, aún en este atributo de soberanía. Nunca lo deja de ser. Y eso, hermanos míos, es extraordinario. Es algo muy maravilloso. Y como les decía, Apocalipsis 19:6, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y una negación de la soberanía de Dios equivale a anular uno de estos atributos. Por ejemplo, supongamos que Dios no hubiese ordenado todo lo que sucede. Tendría que ser por una de dos razones. Espero que esto se entienda. Que Él no sabía que iba a suceder o porque le falta poder para impedirlo. Lo voy a decir una vez más. Supongamos que algo que Dios no hubiera ordenado sucede. Algo que Dios no dijo que sucediera, pero sucedió. Es una suposición. Suponemos que algo sucede sin que Dios haya ordenado que suceda. Son dos opciones o dos razones las posibles. Uno, que Él no sabía que iba a suceder. Segundo, o porque le faltó poder para impedirlo. En el primer caso, si Dios no supiera que iba a suceder, Dios no sería omnisciente. Y Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Por lo tanto, eso no es una posibilidad. Y en el segundo caso, no sería omnipotente, porque la palabra dice que Él tiene mucho poder. No, Él es todopoderoso. Por lo tanto, Dios no carece de poder para impedir algo. Entonces, claramente la existencia de estos dos atributos de Dios confirma la imposibilidad de que pase algo sin el permiso divino. Nunca nada pasará porque Dios no sabía que iba a pasar. Y nunca nada ocurrirá porque Dios no tuvo el poder para impedirlo.
todo lo que ocurre es porque Dios otorgó su permiso divino. Y cuando Dios otorga el permiso divino, lo hace como soberano. Pero al mismo tiempo tenemos el consuelo de que nunca lo hace para nuestra destrucción, nunca lo hace para nuestra perdición, todo lo hace para nuestro bien. Y eso es extraordinario. Segundo fundamento, la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutable significa que nunca cambia. Nunca cambia. Mire lo que dice Hebreos 6, 17 al 19. Aquí se encuentra esta palabra inmutable para que vea que es una palabra que en esta ocasión sí aparece en las Escrituras, porque es importante mencionar que la palabra soberano no aparece en la Biblia, pero la palabra soberano está relacionada, su significado es total autoridad, total gobierno. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras, de que los reyes son los que gobiernan, son los soberanos, y Dios es el rey del cielo y de la tierra. Por lo tanto, podemos decir con toda libertad que Él es soberano. Hebreos 6, versículo 17 al 19 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hermanos, esto es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede establecer juramento es Dios, porque su consejo es inmutable. Su consejo no cambia, sus deseos no cambian, sus designios no cambian. Y Santiago, capítulo 1, versículo 17, lo deja muy claro cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no cambia. Por eso el escritor de Hebreos nos puede decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no cambia. Nuestro Dios no está sujeto a la moda, no está sujeto a la cultura, no está sujeto a ningún contexto humano. Dios es inmutable. Él no cambia. Y eso, hermanos míos, para nosotros debería darnos a entender que efectivamente, al ser Dios inmutable, deberíamos confiar en su soberanía, porque como le decimos nosotros, para que entendamos, Dios no es tincado. ¿Se ha dado cuenta que de repente nosotros decimos, este ya anda tincado hoy día? Se le tincó algo y lo hace. Hermanos, Dios no actúa por tincada. Dios no actúa por capricho. Dios actúa según sus propósitos eternos. Y sus designios, su consejo es eterno y es inmutable. Y es muy importante para que nosotros podamos entender este concepto. Hablé algo el día sábado, el último sábado que tuvimos estudio, ese taller de doctrinas de la gracia. Hablé un poquito de esto entre medio de lo que estábamos hablando, pero para entender la inmutabilidad de Dios es importante que tenemos que distinguir entre dos aspectos de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es inmutable, su consejo no cambia, Él no muda, pero sin embargo es importante que entendamos este concepto y podamos tener mejor comprensión. Primero, su voluntad de mandamientos y segundo, su voluntad de propósitos. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque a mí hace mucho tiempo atrás un día me preguntaron, si Dios no cambia, y si Dios dice algo y su palabra dice que así va a ser, entonces ¿por qué los mandamientos no son obedecidos? ¿Por qué Dios ordena algo y no sucede? Y si usted me dice que Dios ordena algo y eso va a suceder, entonces ¿por qué Dios da mandamientos y no los obedecen? Eso quiere decir que en realidad las cosas que Dios ordena pueden suceder o pueden no suceder. Y eso de cierta manera tiene un error en la comprensión. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es inmutable, pero la voluntad de Dios se ha dado a conocer de dos maneras. Primero, en su voluntad de mandamientos y segundo, en su voluntad de propósitos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios expresó su voluntad de mandamientos en forma de dictos morales, tales como los 10 mandamientos. Por lo tanto, la voluntad de Dios expresada en mandamiento, Dios permite que los hombres transgredan
sus mandamientos. Que Dios permita, eso no quiere decir de que Dios lo apruebe. Pero sin embargo, una de las partes de la voluntad de Dios es la que expresa en mandamientos. Los 10 mandamientos muestran cuál es el carácter de Dios. ¿Los hombres lo cumplen? ¿No es cierto? Ninguno de nosotros cumplimos los mandamientos del Señor. Por lo tanto, eso quiere decir que Dios está expresando su voluntad a través de mandamientos, pero sin embargo los hombres pueden cumplir o no cumplir. Eso no quiere decir que es inalterable lo que Él está dando a conocer por su voluntad. Sin embargo, cuando Dios decreta que Él va a cumplir algún propósito, Él no permite que nadie lo invalide ni que le impidan cumplir su propósito. Les pongo un ejemplo para que podamos entender mejor la voluntad de Dios expresada en mandamientos y la voluntad de Dios expresada en su voluntad de propósitos. Cuando la palabra nos dice en Mateo 28, cuando Jesús le ordena a sus discípulos, id y predicad el evangelio. Es un mandato, ¿cierto? Es una ordenanza. Pero sin embargo, ¿todos la cumplen? No todos cumplen esa ordenanza. Por lo tanto, Él está expresando en ordenanza que vayan todos y prediquen el evangelio y que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin embargo, esa ordenanza expresada en mandamiento puede ser desobedecida. No solamente puede ser, es desobedecida. Muchos no predican el evangelio. Pero supongamos que Dios dijera, mi propósito soberano es que todos mis hijos prediquen el evangelio. Es muy distinto en que Dios exprese su voluntad en un mandato a que Dios diga que su propósito soberano es que todos sus hijos prediquen el evangelio. La pregunta es, si Dios decreta la predicación del evangelio por sus hijos como un decreto eterno, ¿alguien podrá interrumpir eso? ¿Alguien podrá evitar que Dios lleve a sus hijos a predicar el evangelio? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un propósito de Dios. Estamos hablando de su decreto. Es algo que Dios ha decretado. No es una voluntad expresada en mandamientos. Si no fuera por su voluntad expresada en mandamientos, al hombre no le sería permitido pecar. Si Dios decretara de que los hombres no pecaran, los hombres no podrían pecar. Porque es un decreto inquebrantable. Pero sin embargo, cuando Dios expresa su voluntad de santidad y justicia en mandamientos, los hombres pueden quebrantar. Porque Dios permite que lo hagan. Pero Él no es el autor, Él no es la causa del pecado. Y si fuera por su voluntad de propósito, no tendríamos confianza de que Dios pueda cumplir con sus promesas. Hermanos, si solamente la voluntad de Dios se manifestara en mandamientos, no tendríamos ninguna esperanza de que Dios cumpliera sus promesas. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios estarían condicionadas a nuestra obediencia. Pero sin embargo, los propósitos de Dios no están condicionados al cumplimiento nuestro, sino que son decretos eternos de Dios. Y no hay nada que pueda evitar que la voluntad de Dios se cumpla porque Él es soberano. Así entonces, al no distinguir entre estos dos aspectos de la voluntad de Dios, entre expresada en mandamientos y sus propósitos eternos, nosotros caeríamos, como muchos le llaman, un desastre teológico. Porque muchas personas confunden entre la voluntad de Dios expresada en mandamientos y la voluntad de Dios de sus propósitos eternos. Entonces, la voluntad de mandamientos es resistible. Los mandamientos se pueden resistir. Es así. Dios da mandamientos y usted puede no cumplirlos. Inclusive hay algunos mandamientos que mutan, que pueden estar en un tiempo y pueden no estar después. Dios le dio mandamientos de ceremonias, de rituales a Israel. Pero sin embargo después dijo que esos rituales ya no iban, ya no existían. Por lo tanto Dios los dio por anulado, por terminados. Pero sin embargo los mandamientos de Dios, que son simplemente expresados en mandamientos que nosotros podemos o no podemos cumplir, se diferencian de los propósitos de Dios, del designio de Dios.
porque lo que Dios designa no hay posibilidad que no se cumpla, porque no depende de nosotros, depende de su soberanía, depende totalmente de Él. Entonces, su voluntad de propósito es irresistible y es inmutable. La voluntad de Dios expresada en mandamientos es resistible y es mutable. Si bien esta parte es como un poquitito teórica, pero es muy importante que ustedes lo entiendan, porque muchas personas tienen esta duda. ¿Cómo es posible de que Dios sea soberano y Él dice que nunca nada no se cumplirá de lo que Él ha dicho y sus mandamientos la gente no lo cumple? Es que es una parte de la voluntad de Dios, es su voluntad expresada en mandamientos, pero sin embargo la voluntad de Dios en sus propósitos, en sus designios eternos son inquebrantables, son inmutables y son irresistibles. Nadie puede impedir que Dios cumpla con sus designios, nadie puede persuadirlo ni cambiar porque son propósitos eternos. Entonces, este concepto de la inmutabilidad de la voluntad divina se expresa a veces como consejos de Dios. Sus consejos, sus designios. Ejemplos son Isaías 46:10 que leíamos hace un rato. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se da cuenta que el haré todo lo que quiero va acompañado de mi consejo? No está hablando de mandamientos, está hablando de su consejo. Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿de qué está hablando? De mandamientos no, está hablando de su consejo, y su consejo es inmutable. ¿Qué significa que sea inmutable? Que no cambia. Y es irresistible. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, otra vez, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sabe lo que debería producir esto? De que Dios es soberano y de que sus designios y su consejo no cambia. Deberíamos tener un fortísimo consuelo. Deberíamos estar completamente consolados. ¿Y sabe lo que quiere expresar con consuelo? ¿Alguna vez ustedes han visto una persona desconsolada? ¿Que llora sin consuelo? ¿Que ha pasado algo y que no tiene consuelo? ¿Y sabe lo que ocurre en esa persona cuando recibe consuelo? Podríamos expresarlo como que le vuelve el alma al cuerpo. Cuando una persona está desconsolada es como que el alma no está. Es una persona que no puede retenerse porque está sin consuelo. Pero sin embargo, esta verdad de que el Dios soberano no cambia, de lo que Él ha dicho lo hará, que sus promesas se cumplirán y que nosotros hacemos bien en clamar a Él porque es el único que puede responder nuestras oraciones, esto debería producir en nosotros un fuerte consuelo. Un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Otros textos enfatizan la palabra, en vez de hablar de consejos, la mencionan como propósitos. Es muy importante que tengan esto en vista, porque ojalá todos los que están hoy puedan estar en el miércoles que veamos la segunda parte, porque vamos a complementar esto y vamos a ver mucha más abundancia de textos bíblicos. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Hablando de Cristo, cuando dice en Él, se está refiriendo a Jesús. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está la palabra propósito y está la palabra designio. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él no recibe consejo de nadie. Así dice el apóstol Pablo, que nadie le ha dado consejo al Señor. Nadie ha sido su consejero. Nadie le dio a Él primero para que le sea recompensado. Por lo tanto, Dios hace todas las cosas según a Él le parecen mejor.
Cuando Jesús clama al Padre, le dice: te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué fue lo que hizo de que Dios revelara sus cosas a nosotros? Y personas que son mucho más importantes, personas que son mucho más sabias, personas que son de renombre, muy adineradas, finalmente no conocieran esta verdad. Jesús dice que el Padre las escondió de ellos y nos las reveló a nosotros. ¿Y cuál es el motivo de que Dios hiciera eso? Porque así le agradó. Fue a Dios que le agradó hacerlo así, porque Él es el que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Y muchos textos hablan de la voluntad de Dios de una manera tan clara que nos dejan dudas sobre el concepto de la inmutabilidad. Muchos textos dejan muy claramente de que Él es completamente inmutable. Y uno de ellos es el que estamos leyendo nosotros. El versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según que su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Cómo hace Él? ¿Como Él quiere o depende de algo? Él hace como Él quiere. Él no depende de nada ni depende de nadie. Y nosotros deberíamos en ese sentido parecernos a Dios. ¿De qué manera? Él no depende de nada, Él no depende de nadie, no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga: ¿qué estás haciendo? ¿Le ha pasado alguna vez a usted que está haciendo algo y llega: ¿qué estás haciendo? No sé, a mí yo creo que si me mandaran a arreglar la cañería, mi esposa llegaría a decir: ¿qué estás haciendo? Porque no tengo idea de cafetería. Y yo creo que la dejaría peor de cómo estaba. Pero sin embargo, hermanos, mire, parece risorio eso, pero jamás nadie le ha dicho ni le dirá a Dios: ¿qué estás haciendo? Porque Él nunca se ha equivocado. Él nunca ha cometido un error. Y aún más el apóstol Pablo, cuando corregía a los corintios, le dijo: si hay alguna necedad en Dios, es más sabio que los hombres. Si hubiese algo insensato en Dios, es mucho más sensato que todos los hombres. Por lo tanto, nunca nadie le dirá a Dios: ¿qué estás haciendo? Por el contrario, nosotros deberíamos parecernos a Él. Él no depende de nada ni de nadie. Hermanos, deberíamos aprender. Nosotros no dependemos ni de cosas, ni de personas, ni de situaciones. Nosotros deberíamos depender solo y exclusivamente de Dios. Él no depende de nada, nosotros dependemos solamente de Él. ¿Se dan cuenta de eso? No hay otro soberano como Él. No hay otro que lo sepa todo como Él. No hay otro que tenga todo poder como Él. No hay otro que sea inmutable como Él. Por eso Él es el gran yo soy. Él es el Señor de todo el universo. Porque Él tiene el control de todo. Él lo gobierna absolutamente todo. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, si Dios ha determinado algo, ¿quién lo impedirá? Ha pasado por ahí que alguien ha dicho: hermano, tú impediste que Dios hiciera esto. Si Dios ha determinado hacer algo, ¿quién lo impedirá? Es que Dios tenía la mano extendida, pero tú la hiciste retroceder. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Alguien podrá hacer retroceder la mano extendida de Dios? Y no sé si les suena algo parecido a esto, pero sin embargo la palabra dice que Él es el que extiende su mano para sacar del muladar al menesteroso. Por lo tanto, su mano extendida está aún extendida para redimir. Fue su mano extendida la que nos salvó. Fue su mano extendida. ¿Hubo alguien que la detuviera? ¿Hubo incredulidad? ¿Hubo oscuridad que pudiera evitar? ¿Hubo demonios? ¿Hubo diablo que pudiera evitar que su mano extendida nos abrazara? ¿Hubo alguien que pudiera evitar que Dios llegara a nuestro encuentro? ¿Hubo alguien que pudiera evitar que Jesús nos hallara? Nadie pudo evitar, porque Dios ha determinado y nadie se lo impedirá, porque su mano está extendida. ¿Y quién lo hará
retroceder. Nadie es la respuesta. Absolutamente nadie se lo impedirá y absolutamente nadie hará retroceder su mano. Por eso es por medio de la doctrina de la inmutabilidad, de que sus propósitos divinos no cambian, que se ve más claramente la soberanía de Dios. Dios no podría cumplir sus promesas si permitiera que su voluntad de propósitos cambie. ¿Qué pasaría si Dios promete salvación, pero se arrepiente? Dios promete salvarnos, empieza la obra en nosotros, pero sin embargo se da cuenta que se equivocó con nosotros y que no vale la pena continuar. Pero sin embargo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso quiere decir la completará, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él venga por su iglesia. Eso quiere decir que Dios decretó, su deseo fue salvarnos y Él terminará su obra. Él lo completará. ¿Sabe lo que quiere decir? Que Él es inmutable. Por eso que la doctrina de la inmutabilidad de Dios es base para hablar de la soberanía de Dios. Porque si Él no fuera inmutable, entonces no podríamos hablar de un Dios soberano. Porque es un Dios que cambia. Es un Dios que pone un sello y después se arrepiente. No. Cuando un rey pone un sello, su sello es inquebrantable. Aún el sello del rey Darío, cuando dio el edicto de que nadie se podía doblar ante ningún dios, sino solamente a los dioses de Babilonia, pero sin embargo, ¿qué hacía Daniel? Daniel se doblaba 3 veces al día y clamaba al Dios de Israel. Abría las ventanas de su pieza y clamaba hacia Jerusalén. ¿Y qué pasó? Los sátrapas, los adivinos fueron a acusar a Daniel. Y al rey le pesó, pero dijo que él no podía cambiar, revertir el edicto. Hermanos, si un hombre tiene palabra, ¿será que nuestro Dios es un Dios de palabra? ¿Será que nuestro Dios es un Dios de decreto y que nadie puede quebrantar su sello? Hermanos, su palabra lleva impresa su autoridad. Lleva impresa su autoridad. Por eso no fue inspirada por ángeles, fue inspirada por su Espíritu Santo. Esta palabra lleva el aliento de Dios. Por eso que Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Él es soberano, Él es inmutable, Él no cambia, Él ha dicho y lo hará. Él ha hablado y ejecutará tal cual como Él lo ha dicho. Si Dios cambiara, no podríamos tener ninguna seguridad de nuestra salvación. Deberíamos caminar atormentados, con miedo, porque en cualquier momento Dios podría cambiar de parecer. ¿Alguna vez alguien le ha prometido algo y después se ha visto un poco arrepentido? Chuta, no voy a ser capaz de cumplir lo que dije, porque como que apunté muy alto. Y me doy cuenta ahora que no puedo cumplir. Hermanos, en Dios eso no existe. En Dios eso no existe. Él prometió, Él cumplirá. Él dijo, Él hará. Pero es que hay situaciones. Él ha determinado. ¿Y quién se lo impedirá? Si Él extendió su mano, ¿quién se la hará retroceder? Hermanos míos, solamente en Dios eso es una realidad. El tercer fundamento son los decretos divinos, pero por temas de tiempo solamente les voy a leer el versículo y va a ser parte de la segunda parte de este sermón de la soberanía de Dios. Tercer fundamento, los decretos divinos. No solamente está en la base de que Dios es omnisciente, de que lo conoce todo, de que Dios es omnipotente, que tiene todo el poder, de que Dios es inmutable, que no hay posibilidad de que Él cambie o de que Él mude, porque no hay sombra de variación, sino que también está fundado en que hay decretos divinos, hay cosas que Él ha dicho desde la eternidad y se cumplirán independiente de lo que veamos, independiente de lo que suceda. Es que el calentamiento global, es que el presidente, en que las guerras, Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Eso es lo que dice la Escritura, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El tercer fundamento de la soberanía de Dios contesta la pregunta, ¿de dónde proviene la realidad?
¿De dónde proviene todo lo que nosotros vemos? ¿De dónde proviene todo lo que nosotros vivimos? Y según la Biblia, toda la realidad es producto de los decretos divinos antes de la fundación del mundo, dados por Dios. Nada sucede al azar. Nada sucede porque sí. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pónganse en pie para que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, cuánta gratitud, Señor, hay en nuestro corazón. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias personalmente por haberme permitido este gran privilegio, este gran honor, Señor, de exponer el atributo de tu soberanía. Cuán grande eres tu Dios, cuán glorioso eres tu Dios. Ahora reconocemos, Señor, juntamente con Nabucodonosor, que el cielo gobierna. Tú eres el Rey de los cielos, el Rey de la tierra. Tú fuiste el que habló y así fue hecho, Señor. ¿Quién impedirá que tus propósitos se cumplan? ¿Quién impedirá que tus promesas lleguen a ese cumplimiento, Señor? Enséñanos a descansar en tu soberanía. Enséñanos, Señor, a disfrutar de que nuestro Dios es un Dios soberano. Aplica esta palabra en nuestro corazón y que en adelante, Dios mío, sepamos apreciar que todo lo que usted hace es para nuestro bien, que todo lo que usted permite es para nuestro beneficio. Aún debemos reconocer, Señor, a pesar de que no lo vimos en esta tarde, pero aún cuando pecamos, Señor, usted lo permite, porque cuando pecamos somos disciplinados, y cuando somos disciplinados comprendemos cuán amor tú tienes para con nosotros. En todo, Padre mío, hasta cuando pecamos podemos ver que eres soberano, y te damos gracias, Dios mío, porque podemos y debemos confiar en usted. Gracias porque sabemos ahora que cuando doblamos nuestras rodillas lo hacemos ante un Dios soberano que puede y quiere responder nuestras oraciones, ante un Dios que gobierna todo y que controla absolutamente todo, Señor. Gracias, muchas gracias por tu palabra y por tu Espíritu que mora en nosotros, y a quien rogamos, Señor, que nos ayude a poner en práctica esta palabra y a vivir, Señor, de acuerdo a nuestro llamamiento, a vivir como escogidos de Dios, a vivir como hijos de un Dios total y absolutamente soberano. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.